Lo primero que tenemos que tener recontra claro que estamos metidos adentro de una burbuja. Es una burbuja energética virtual y no existe nada en esa burbuja que no sea nuestro, que no sea propio, que no sea de uso exclusivo. Esa burbuja es un campo de fuerza, esa burbuja no tiene una forma determinada, no es redonda, ni cuadrada, ni alargada, sino que son sensaciones lo que proporciona ese campo de fuerza, esa información. Lo de cuadrado, redondo, alargado, alto, flaco, lo da la percepción. En realidad es como una nube, para decirlo de alguna manera como para que se entienda. Y es todo, todo, todo de exclusiva pertenencia. Esa burbuja es disparada a esa ficción, es disparada, vamos a decir, de afuera, ¿sí? Desde otros estadios de conciencia, por quien sea, ¿sí? Por quien sea, eh, es disparada 300.000 veces por segundo. Significa que nosotros existimos 300.000 veces sí, 300.000 veces no, por segundo. Es una realidad virtual, que en realidad no estaría pasando en ningún lado, ¿sí? Es una ficción, es un holograma, es eh, como una, como una proyección, digamos. El asunto es que esa burbuja es interactiva y nosotros, mientras fuimos, entre comillas, ensayando a ser humanos, lo que estuvimos haciendo es practicando en un campo de fuerza que es, entre comillas, cerrado y hermético, que llamamos mente, donde tenemos información grupal, ¿sí? Donde ahí todo el mundo eh, descarta, ¿sí? Pero es grupal. El, el, el truco, entre comillas, es que nosotros ahí aprendemos a compaginar la sensación de cuerpo físico con la sensación de ganas y con la sensación de atención. Una vez que logramos hacer eso, ese campo de fuerza hermético, vamos a decir, se empieza a disolver, que es más o menos el tránsito en el que estamos ahora. Entonces, esas historias, esos guiones herméticos de cada uno, o sea, yo tengo un guión, el otro tiene un guión, el otro tiene un guión, yo no sé qué es lo que le pasa al otro, porque mi campo de percepción es personal, es propio, y yo no tengo percepción para perceptuar a otro. A duras penas me dan los tientos para perceptuarme a mí. Pero cuando yo más o menos vengo con ese trío unido, digamos, y que empieza a titilar al unísono, que son las ganas, el cuerpo y la atención, yo me empiezo a desayunar que ese afuera tan temible, al que supuestamente tengo que vencer y con el que tengo que batallar, y no deja de ser el forro de mis calzones, digamos. Entonces me empiezo a enterar que ese afuera vibra en la frecuencia de mis ganas.
O sea, ese afuera está propiciándome, dándome, brindándome, encajándome, pugnando para que yo lo cache los contenidos de mis ganas. Cuando empiezo a despabilarme, no es que guapa, que despabile macho que estamos teniendo, pero cuando yo empiezo a darme cuenta que este es un plano de regocijo en donde la candidez manda, donde las tremendosidades y las espantosidades no deja de ser una frecuencia eh, tan descartable como cualquier otra, ¿sí? Como tirarse un pedo público, lo mismo, ay, dejo de hacerlo, al mes me cago encima, a los 2 años también, y a los 35 y ya me van a pegar unos chancletazos y me van a tirar con algo por la cabeza si hago eso. ¿Se entiende? El ejemplo burdo, pero para que quede claro. Entonces, hay frecuencias que ya a esta altura del partido, las salvajadas, las ordinarieces, ya los que me rodean, digamos, no van a tener mucha empatía con esas actitudes. Y entonces se dejan de usar, las frecuencias empiezan a dejar de usarse. ¿Sí? No quita que haya algunos que lo hagan, pero después uno puede usar el no quiero, el basta. Bien. Una de las cosas más inocentes de esto, inocente es la ausencia del mal pensado, para poner un ejemplo, algo que se entienda, es que si yo digo buen día es buen día y no hay forma de que me lo puedan boicotear. En la medida que yo empiezo a ejercer un separandito, tengo una intención de separar, yo cuando me despego de eso histórico a lo que estuve adherido por una cuestión de estática, yo puedo empezar a ponerme en contacto con lo que me interesa y a desponerme en contacto con lo que no me interesa. Es la etapa en la que estaríamos ahora. Lo que todavía no le cachamos es el poder que uno tiene para decir que sí, para decir que no. Uno todavía se somete a los roles, a los guiones, a los cargos, a las estructuras así muy poderosas. Cuando en realidad todo eso no deja de ser un reflejo en los barrotes de la cárcel en la que hemos estado, ¿sí? Entonces yo elijo dejar de ilustrar los barrotes, ¿sí? Yo elijo. Cuando me empiezo a desayunar lo liviano que sucede esto, que si yo digo buen día es buen día, y que si yo digo fácil todo solucionado, va a ser así. Salvo que yo vaya con la cuchara y quiera meterme, o recibo lo nuevo. Pero no es esto sin hablar mal de nada, no es que hay, porque yo lo digo y lo repito y entonces, no, 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 porque yo estoy imponiendo esa frecuencia. Y como tiene que ver con la naturaleza del funcionamiento del plano, calza justo, ¿sí? Si yo dijera, ay, yo quiero que el cielo sea escocés, es una huevada y yo no tengo ni poder ni atención como para lograr eso, ¿sí? Salvo que lo pinte en un papelito. Ves que el cielo es... O sea, acá el tener una actitud, digamos, precaria de, ay, yo quiero, o sea, no va. Acá tenemos que usar el plano como funciona, es un plano de disfrute, es un plano de deleite, es un plano de regocijo, donde la vejez, la enfermedad, y la carencia son cosas que nosotros podemos decir que no aceptamos. Por ejemplo, ¿sí? Eh, el latido de la vida, el latido de la vida que empieza a tomar potencia cuando yo empiezo a estar compaginado cuerpo físico con atención, con ganas, se enciende el juego, empieza la vida, porque ese afuera tan temible está gustoso
de saciar mis ganas, porque es la representación de mis ganas. Vibra en la frecuencia de los contenidos de mis ganas. Bueno, si no se entendió, ¿qué va a hacer? Esto es imparable. O sea, cuando yo digo fácil, todo solucionado, y logro tener toda la película que tengo en el marulo, la puedo tener meridianamente despegado y la cuchara en el cajón de los cubiertos, digamos, o sea, dejando de meterme, lo que voy a sentir, o sea, transitando las sensaciones, como un alivio así medio, por decirlo, lejano, como un regocijo así medio encubierto, porque ahí le estoy sacando la ficha de cómo funciona el plano. Yo no me tengo que meter. A mí en la titilada de los 300.000 latidos por segundo me viene todo lo que necesito para vivir y todo lo que me gusta, porque en la frecuencia ganas están las cosas que me gustan. Por eso me encienden las ganas para dármelas a esas cosas, que es el equipaje energético que yo traigo. Esto sería como una flor, como los pétalos de una flor en los que transcurre la vida en esos pétalos, que es una pantalla, y el núcleo es el cuerpo físico, es toda una unidad. El espacio-tiempo es una unidad, es un concepto que tengo que incorporar, es una unidad, es un latido al unísono. Las cosas van sucediendo para que yo como usuario me regocije, las disfrute, las goce, porque es una sola frecuencia.